Dios fortalece a los que no se detienen. Esta no es solo una frase inspiradora, es una ley espiritual y mental que se confirma una y otra vez en la vida de quienes deciden avanzar a pesar del cansancio, de la duda y de las circunstancias difíciles. En la experiencia humana, el crecimiento nunca ocurre en la comodidad, ocurre en el movimiento. Y cuando ese movimiento está acompañado por la fe, la fortaleza se multiplica de una manera que va más allá de lo lógico. Muchas personas esperan sentirse fuertes para avanzar, pero la realidad es exactamente la opuesta. La fortaleza aparece mientras usted avanza. Dios no fortalece a los que se quedan inmóviles esperando condiciones perfectas. Fortalece a los que dan un paso más cuando todo dentro de ellos les dice que se detengan. La fe no es ausencia de cansancio, es decisión en medio del cansancio, y esa decisión es la que activa una fuerza superior. Detenerse parece razonable cuando el camino se vuelve difícil. La mente busca descanso, seguridad y control. Pero detenerse por miedo o por duda no restaura la energía, la consume. En cambio, avanzar con propósito, aunque sea lentamente, reactiva la esperanza y renueva la fuerza interior. Caminar con Dios es comprender que cada paso dado con fe, por pequeño que parezca, es una invitación a recibir nueva fortaleza. Dios fortalece a los que no se detienen porque el movimiento demuestra confianza. Cuando usted sigue adelante, aún sin ver el resultado, está diciendo con sus acciones: confío. Y la confianza es un lenguaje que Dios responde, no con magia instantánea, sino con resistencia interior, claridad mental y paz en el corazón. Esa fortaleza no siempre se siente como euforia, muchas veces se siente como la capacidad tranquila de seguir. Piense en cuántas veces se ha detenido no porque no pudiera avanzar, sino porque estaba cansado de intentarlo. El cansancio es real, pero no siempre es una señal para abandonar. A menudo es una señal de que está creciendo. Dios no ignora su cansancio, lo utiliza para formar carácter. Cuando usted decide no detenerse, incluso agotado, descubre que hay una fuente de energía más profunda que la fuerza física. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a depender menos de sus emociones y más de su convicción. Las emociones suben y bajan, pero la convicción permanece. Avanzar con convicción es elegir hacer lo correcto incluso cuando no se siente bien. Y esa coherencia diaria es la que construye una fortaleza estable, no frágil, no circunstancial. Si en algún momento ha sentido ganas de rendirse, escriba en los comentarios: sigo adelante. No como una promesa vacía, sino como una declaración de fe activa. Avanzar sin detenerse no significa ir rápido, significa no abandonar. Muchas personas confunden velocidad con progreso. Dios no le pide velocidad, le pide constancia. Un paso firme hoy vale más que una carrera impulsiva mañana. La constancia es una de las formas más altas de fe, porque demuestra confianza sostenida, no momentánea. Dios fortalece a los que no se detienen porque el camino mismo se convierte en entrenamiento. Cada dificultad desarrolla paciencia, cada obstáculo fortalece la voluntad, cada retraso forma la mente. Usted no sale del proceso igual que como entró, sale más fuerte, más sabio y más centrado. Y esa transformación interna es el verdadero premio del avance. Hay personas que se detienen porque no ven resultados inmediatos, pero la fe madura entiende que los resultados visibles son consecuencia, no requisito. Primero se forma la fortaleza interna, luego se manifiesta el fruto externo. Detenerse antes de tiempo es interrumpir el proceso, avanzar es permitir que el proceso lo complete. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles claridad cuando el camino se vuelve confuso. No siempre elimina la dificultad, pero sí ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente. Usted no necesita ver todo el trayecto, necesita obedecer el paso que tiene delante. La duda surge cuando queremos controlar el futuro. La fortaleza surge cuando confiamos en el presente. Si este mensaje está resonando con usted, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo principios que fortalecen la mente, el carácter y la fe para la vida diaria. Avanzar con Dios es aceptar que habrá momentos de debilidad, pero no vivir en ellos. La debilidad no lo define, la perseverancia sí. Dios no busca personas perfectas, busca personas constantes.
Personas que, aún con miedo, aún con cansancio, deciden no detenerse. Dios fortalece a los que no se detienen porque en el avance se revela la verdadera identidad. Usted descubre de qué está hecho cuando sigue caminando a pesar de las dificultades. Descubre una fortaleza que no sabía que tenía. Y esa fortaleza no nace del orgullo, nace de la dependencia de Dios. Hoy, más que nunca, este mensaje es claro: no se detenga. No porque el camino sea fácil, sino porque Dios está trabajando en usted mientras avanza. Cada paso cuenta, cada día suma, cada esfuerzo fiel es visto. Dios fortalece a los que no se detienen, y mientras usted siga avanzando, incluso en silencio, incluso cansado, incluso sin aplausos, la fortaleza seguirá creciendo dentro de usted. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a perseverar cuando la motivación desaparece. Porque la verdad es esta: la motivación es inestable, pero la perseverancia es confiable. Muchas personas comienzan con entusiasmo, con energía y con grandes expectativas, pero se detienen cuando la emoción baja. Caminar con Dios es aprender a avanzar incluso cuando no hay emoción que empuje, solo convicción que sostiene. La vida no se construye en los momentos de inspiración, sino en los momentos de decisión. Y las decisiones más importantes casi nunca se toman cuando uno se siente fuerte, sino cuando uno elige ser fiel a su propósito aún en la debilidad. Dios no espera que usted se sienta invencible, espera que no se rinda. Y en esa elección diaria, Él libera una fortaleza que no viene del ánimo, sino del carácter. Dios fortalece a los que no se detienen porque les enseña a redefinir el cansancio. El cansancio no siempre significa que debe parar. Muchas veces significa que está haciendo algo que vale la pena. Hay un cansancio que desgasta y otro que construye. El primero viene de avanzar sin sentido, el segundo viene de avanzar con propósito. Caminar con Dios transforma el cansancio en señal de crecimiento, no de derrota. Piense en cuántas veces se detuvo solo porque estaba cansado, no porque hubiera perdido la dirección. Ese tipo de detención suele traer arrepentimiento. En cambio, avanzar con cansancio, pero con sentido, trae paz. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles una resistencia interior que no se rompe con el agotamiento físico. Avanzar sin detenerse no significa ignorar la necesidad de descanso. Significa no confundir descanso con abandono. Hay personas que se detienen diciendo que están descansando, cuando en realidad están renunciando. El descanso verdadero restaura para continuar. El abandono corta el proceso. Caminar con Dios le da discernimiento para saber cuándo pausar y cuándo perseverar. Si alguna vez ha sentido que la falta de motivación lo ha hecho dudar, escriba en los comentarios: persevero con fe. Es una forma de entrenar su mente para sostenerse más allá de la emoción. Dios fortalece a los que no se detienen porque el avance constante crea identidad. Usted deja de verse como alguien que empieza y abandona, y comienza a verse como alguien que permanece. Esa identidad es poderosa. Cuando usted se percibe como perseverante, la duda pierde terreno y la confianza se fortalece. La perseverancia no es terquedad, es claridad. Es saber por qué comenzó y recordarlo cuando las ganas se van. Caminar con Dios le ayuda a reconectarse con ese por qué profundo que no depende de circunstancias externas. Y cuando el propósito está claro, el cansancio se vuelve manejable. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles disciplina. La disciplina no es rigidez, es estructura. Y la estructura libera energía mental. Cuando usted tiene hábitos claros, decisiones alineadas y prioridades firmes, avanza con menos desgaste emocional. La duda disminuye porque ya no tiene que decidir todo cada día. Avanzar sin detenerse implica aceptar que habrá días normales, incluso días difíciles. No todos los días serán inspiradores, no todos los días verá resultados. Pero cada día fiel cuenta. Dios no mide su vida por los picos emocionales, la mide por la constancia del corazón. Si este mensaje le está ayudando a entender que la perseverancia vale más que la motivación, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos fortaleciendo la mente y la fe para una vida firme y con propósito. Caminar con Dios le enseña que la fuerza se renueva en el movimiento, no en la inmovilidad. Cuanto más tiempo se detiene, más pesado se vuelve retomar. Pero cuando sigue, incluso lentamente, el impulso se mantiene. La fortaleza no aparece antes del paso, aparece durante el paso. Dios fortalece a los que no se detienen porque en la perseverancia se forma el carácter.
El carácter no se improvisa. Se construye en la repetición de decisiones correctas. Cada vez que usted decide seguir, aunque no tenga ganas, algo dentro de usted se fortalece. Avanzar con Dios es entender que rendirse es fácil, pero permanecer transforma. Y esa transformación vale cada esfuerzo, cada día cansado y cada paso dado sin aplausos. Porque Dios no fortalece a los que se rinden esperando sentirse mejor. Dios fortalece a los que avanzan confiando, aun cuando no se sienten fuertes. Y mientras usted siga avanzando, la fortaleza seguirá creciendo en su interior. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar cuando la duda intenta dominar la mente. Porque la duda no siempre aparece como miedo evidente. Muchas veces aparece como lógica exagerada, como análisis interminable, como preguntas que no buscan respuestas, sino excusas para no seguir. Caminar con Dios es aprender a reconocer esa voz y no permitirle gobernar las decisiones. La mente humana, cuando se enfrenta a desconocido, busca seguridad absoluta. Pero el crecimiento nunca ofrece garantías totales. Dios fortalece a los que no se detienen ayudándoles a confiar incluso cuando no tienen todas las respuestas. Usted no necesita claridad completa para avanzar. Necesita obediencia al paso que tiene delante. La fortaleza se construye paso a paso, no toda de una vez. Muchas personas se detienen porque quieren entenderlo todo antes de moverse, pero entender no siempre precede al avance. Muchas veces el entendimiento llega después del movimiento. Caminar con Dios es aceptar que hay verdades que solo se revelan en el camino. Y cuando usted acepta esto, la duda pierde poder, porque deja de exigir control total. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a pensar de forma alineada con la fe. No se trata de ignorar la realidad, sino de interpretarla correctamente. La fe no niega las dificultades, pero tampoco les da autoridad para decidir. Usted reconoce los desafíos, pero avanza confiando en que no definen el resultado final. Piense en cuántas veces se ha detenido no porque no pudiera continuar, sino porque empezó a imaginar escenarios negativos que aún no han ocurrido. Ese tipo de pensamiento desgasta más que el esfuerzo físico. Caminar con Dios le enseña a traer la mente de regreso al presente, al paso actual, al deber inmediato. Y desde ahí, la fortaleza se renueva. Si la duda ha sido una lucha constante para usted, escriba en los comentarios, avanzo sin dudar. Las palabras que usted repite refuerzan la dirección que toma. Dios fortalece a los que no se detienen entrenando su enfoque. Donde va su enfoque, va su energía. Cuando se enfoca en lo que falta, la fuerza disminuye. Cuando se enfoca en lo que puede hacer hoy, la fuerza aumenta. Caminar con Dios es aprender a enfocar la mente en la acción posible, no en la preocupación inútil. Avanzar sin detenerse también implica aprender a actuar aún con temor. El temor no desaparece mágicamente, se debilita con la acción. Cada vez que usted avanza a pesar del miedo, su confianza crece. Dios no elimina el miedo de inmediato, le da la fortaleza para atravesarlo. Dios fortalece a los que no se detienen porque la acción genera claridad. Muchas dudas se resuelven cuando usted empieza a moverse. El estancamiento confunde, el movimiento aclara. Caminar con Dios es confiar en que la claridad se revela mientras usted avanza, no antes. Avanzar con Dios significa dejar de posponer decisiones importantes por temor a equivocarse. El error no es avanzar y aprender, el error es no avanzar y quedarse atrapado en la duda. Dios puede corregir un paso mal dado, pero no puede guiar a quien se niega a caminar. Si este mensaje le está dando una nueva perspectiva sobre la duda, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos fortaleciendo la mente y la fe para tomar decisiones firmes y avanzar con propósito. Caminar con Dios le enseña que la duda no es una señal de que está mal, sino una señal de que está saliendo de su zona de comodidad. Y salir de la zona de comodidad es un requisito para crecer. Dios no fortalece a los que se quedan donde están, fortalece a los que se atreven a avanzar. Avanzar sin detenerse no significa no pensar. Significa no quedarse atrapado en el pensamiento. Usted reflexiona, decide y actúa. Y en ese orden, la fortaleza se manifiesta. Dios fortalece a los que no se detienen porque en el avance se desarrolla una confianza práctica, real, probada. No una confianza teórica, sino una que nace de la experiencia.
Cada paso dado sin rendirse confirma que usted es más fuerte de lo que creía. Y así, caminando con Dios, avanzando a pesar de la duda, usted descubre que la fortaleza no era algo que tenía que esperar. Era algo que se construía mientras seguía adelante. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar incluso cuando el entorno no es favorable. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en contra. Personas que no apoyan, circunstancias que se complican, puertas que se cierran sin explicación. En esos momentos, detenerse parece lógico. Pero caminar con Dios es aprender que la oposición no siempre es una señal para parar. Muchas veces es una confirmación de que usted está creciendo. El entorno tiene un poder enorme sobre quienes no han desarrollado fortaleza interior. Cuando las opiniones externas dictan el rumbo, la duda se vuelve constante. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles una estabilidad interna que no depende de aplausos ni de aprobación. Usted aprende a avanzar sin necesitar que todos entiendan o estén de acuerdo. Muchas personas abandonan su camino porque intentan avanzar cargando la expectativa de otros. Viven tratando de complacer, de justificar, de explicar, y esa carga emocional agota. Caminar con Dios es liberarse de esa necesidad. Es entender que su responsabilidad no es convencer a todos, sino ser fiel a lo que ha sido llamado a hacer. Avanzar sin detenerse implica aprender a mantenerse firme cuando el entorno presiona para que cambie de dirección. La presión puede venir de la familia, de amigos, del trabajo o de la sociedad. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles discernimiento para distinguir entre consejo y distracción, entre advertencia sabia y miedo ajeno. Piense en cuántas veces ha dudado de su camino solo porque alguien más dudó de usted. Esa transferencia de inseguridad es común, pero no inevitable. Caminar con Dios le enseña a filtrar voces. No toda opinión merece su atención. Algunas personas hablan desde sus propios límites, no desde su potencial. Si alguna vez el entorno lo ha hecho cuestionar su avance, escriba en los comentarios, sigo firme con Dios. Declararlo fortalece su identidad y su enfoque. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a responder con calma en lugar de reaccionar con impulso. El entorno provoca, critica, desafía. La reacción nace de la emoción, la respuesta nace de la convicción. Avanzar con Dios es aprender a pausar internamente, evaluar con sabiduría y actuar con coherencia. Avanzar sin detenerse también implica aprender a caminar aun cuando se siente solo. No toda soledad es negativa. Hay soledades que forman carácter, que aclaran la mente y que fortalecen la fe. Dios utiliza esos momentos para profundizar la conexión interna y preparar a la persona para nuevas etapas. El entorno cambia constantemente. Personas van y vienen, situaciones se transforman. Si su fortaleza depende de eso, será frágil. Caminar con Dios construye una fortaleza que permanece aun cuando todo alrededor es inestable. Y desde esa fortaleza, usted puede avanzar con paso firme. Si este mensaje le está ayudando a sostenerse frente a la presión externa, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos construyendo una fe práctica para enfrentar la vida real, con sus desafíos y decisiones difíciles. Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que las puertas cerradas no siempre son fracasos. Muchas veces son redirecciones. No todo lo que usted quiere le conviene, y no todo lo que se cierra lo perjudica. Avanzar con Dios es confiar en que incluso los no tienen propósito. Caminar con Dios le enseña a mantenerse estable cuando otros se desvían, a no perder su rumbo cuando otros pierden el suyo, a seguir caminando cuando el camino se vuelve más estrecho. Y esa fidelidad es una de las mayores fuentes de fortaleza. Avanzar con Dios es aceptar que el entorno no siempre será cómodo, pero siempre será formativo. Cada presión externa refina su carácter, fortalece su fe y aclara su dirección. Usted emerge más firme, no más débil. Porque Dios no fortalece a los que esperan condiciones ideales. Dios fortalece a los que avanzan en medio de la oposición, confiando en que Él está obrando incluso cuando el entorno no acompaña. Y mientras usted siga avanzando, su fortaleza seguirá creciendo, paso a paso, sin detenerse. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar cuando el progreso parece lento. Uno de los mayores enemigos de la perseverancia no es el fracaso, es la sensación de estancamiento. Cuando el esfuerzo no produce resultados visibles inmediatos,
La mente comienza a cuestionar, ¿vale la pena seguir? Caminar con Dios es aprender que el progreso real no siempre es rápido, pero siempre es significativo. Vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato, resultados rápidos, éxito instantáneo, cambios visibles en poco tiempo, pero el crecimiento profundo nunca ocurre a esa velocidad. Dios fortalece a los que no se detienen ayudándoles a confiar en los procesos largos, esos que no generan aplausos, pero sí transformaciones duraderas. El progreso lento no es ausencia de avance, es avance silencioso. Hay cambios que ocurren primero en el interior antes de manifestarse afuera. Mientras usted sigue caminando, Dios está fortaleciendo su carácter, afinando su visión y preparando su mente para sostener lo que viene. Detenerse porque no se ve nada es renunciar justo cuando el fundamento se está consolidando. Muchas personas abandonan no porque el camino sea incorrecto, sino porque comparan su ritmo con el de otros. La comparación roba la paz y distorsiona la percepción. Caminar con Dios es entender que cada proceso tiene su propio tiempo. Su ritmo no es un error, es el ritmo que su vida necesita para crecer con estabilidad. Si alguna vez ha sentido frustración por avanzar lento, escriba en los comentarios, confío en el proceso. Esa declaración refuerza la paciencia y la fe. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a valorar la consistencia por encima de la velocidad. Un paso firme cada día supera cualquier impulso esporádico. La consistencia crea confianza interna. Usted empieza a confiar en sí mismo porque se demuestra que no abandona cuando las cosas se vuelven monótonas. Avanzar sin detenerse implica aceptar que habrá etapas repetitivas, días que parecen iguales, esfuerzos que parecen no marcar diferencia, pero es precisamente en esa repetición donde se forma la disciplina. Y la disciplina es una de las mayores expresiones de fortaleza. No se construye con grandes momentos, sino con decisiones pequeñas y constantes. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles perspectiva. Lo que hoy parece lento, mañana se verá como necesario. Muchas veces, cuando se mira hacia atrás, se comprende que ese ritmo pausado evitó errores mayores y preparó mejor el camino. Avanzar con Dios es confiar en esa sabiduría superior. Si este mensaje le está ayudando a no rendirse por la lentitud del proceso, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo principios que fortalecen la fe y la constancia para el largo plazo. Caminar con Dios le enseña que la verdadera fortaleza no se demuestra en los momentos de avance rápido, sino en la fidelidad durante el progreso lento. Cualquiera puede avanzar cuando todo fluye. Pocos continúan cuando el avance es casi imperceptible. Y son esos pocos los que experimentan una fortaleza profunda y estable. Avanzar con Dios es aprender a celebrar pequeños logros. Cada día que no se detiene es una victoria, cada decisión correcta cuenta. Cada paso fiel suma. La mente necesita reconocer ese avance para mantenerse firme. Dios fortalece a los que no se detienen, porque en el progreso lento se desarrolla paciencia, y la paciencia sostiene los grandes logros. Sin paciencia, el éxito se vuelve frágil, con paciencia, se vuelve sólido. No se detenga porque va lento. Deténgase solo si pierde el sentido. Y mientras su camino esté alineado con propósito y fe, siga adelante. Dios está trabajando incluso cuando usted no lo ve. Porque Dios no fortalece a los que abandonan por no ver resultados inmediatos. Dios fortalece a los que continúan confiando, paso a paso, día a día, sabiendo que cada avance, por pequeño que parezca, está construyendo algo mucho más grande. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar aún después de haber fallado. Para muchas personas, el error se convierte en un punto final. Cometen una equivocación, toman una mala decisión o no obtienen el resultado esperado y concluyen que ya no vale la pena continuar. Caminar con Dios es entender que el fracaso no cancela el propósito, lo ajusta, lo madura y lo fortalece. El error no define quién usted es, pero la reacción al error sí. Detenerse por vergüenza, culpa o decepción personal es una de las formas más silenciosas de rendición. Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que el fracaso es parte del aprendizaje, no una sentencia definitiva. Avanzar después de fallar requiere una fortaleza mayor que avanzar cuando todo sale bien. Muchas personas se quedan atrapadas en el pasado,
reviviendo mentalmente lo que salió mal. Esa repetición interna roba energía, claridad y fe. Caminar con Dios es aprender a usar el pasado como maestro, no como prisión. Usted extrae la lección y sigue caminando. Eso es madurez espiritual y emocional. Si alguna vez ha sentido que un error lo hizo dudar de sí mismo, escriba en los comentarios: sigo adelante a pesar de todo. No para negar el error, sino para reafirmar su compromiso con el crecimiento. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a perdonarse. Muchas personas creen en el perdón divino, pero luchan con el perdón personal. Se castigan mentalmente, se hablan con dureza, se recuerdan constantemente lo que falló. Esa autoacusación debilita. Caminar con Dios es aprender a alinearse con la gracia, no con la condena. Avanzar sin detenerse después de fallar implica humildad. Humildad para reconocer el error, corregir el rumbo y continuar. No es debilidad admitir que se equivocó, es fortaleza. La verdadera debilidad es negarse a avanzar por orgullo herido. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a redefinir el éxito. El éxito no es no fallar, es levantarse con sabiduría. Cada caída bien procesada se convierte en una base más sólida. Cada error bien entendido fortalece la toma de decisiones futuras. Si este mensaje le está ayudando a liberarse del peso del pasado, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que restauran la fe, la confianza y la dirección. Caminar con Dios le enseña que no hay pasos desperdiciados cuando hay disposición a aprender. Incluso los desvíos aportan perspectiva. Incluso las caídas desarrollan empatía, paciencia y profundidad. Usted no es menos valioso por haber fallado, es más consciente. Avanzar con Dios después del fracaso también implica reconstruir la confianza. Y la confianza no se recupera con palabras, se recupera con acciones consistentes. Cada día que usted sigue caminando, aunque sea con temor, la confianza se restablece poco a poco. Dios fortalece a los que no se detienen porque el movimiento sana. La inmovilidad prolonga la culpa. El avance la transforma. Cuando usted sigue caminando, deja de definirse por el error y empieza a definirse por la decisión de crecer. No permita que una equivocación se convierta en una identidad. Usted no es su error. Usted es alguien en proceso, y ese proceso continúa mientras usted no se detenga. Porque Dios no fortalece a los que se quedan lamentando lo que pasó. Dios fortalece a los que se levantan, aprenden y siguen adelante. Y mientras usted continúe avanzando, incluso con cicatrices, incluso con dudas, la fortaleza seguirá desarrollándose dentro de usted. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar cuando la recompensa aún no es visible. Uno de los desafíos más grandes del camino de la fe es continuar haciendo lo correcto sin recibir reconocimiento, sin aplausos y, muchas veces, sin resultados aparentes. Caminar con Dios es aprender a vivir con propósito, no con dependencia de la validación externa. Hay personas que solo avanzan mientras alguien las observa, las anima o las celebra. Pero cuando el reconocimiento desaparece, también lo hace la constancia. Dios fortalece a los que no se detienen formando en ellos una motivación interna, una convicción profunda que no necesita testigos para mantenerse firme. Avanzar sin detenerse implica aceptar que habrá temporadas silenciosas, temporadas donde nadie nota su esfuerzo, donde nadie pregunta cómo va, donde parece que su avance pasa desapercibido, pero esas temporadas no son estériles, son formativas. En el silencio, Dios trabaja con mayor profundidad. Muchos abandonan porque confunden falta de reconocimiento con falta de propósito. Pero el propósito no se valida por la opinión de otros, se confirma por la coherencia interna. Caminar con Dios es seguir adelante porque usted sabe que está creciendo, aunque otros no lo vean. Si alguna vez ha sentido que da mucho y recibe poco, escriba en los comentarios: Dios ve mi esfuerzo. Recordarlo fortalece la perseverancia. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a sembrar sin exigir cosecha inmediata. La mentalidad impaciente exige resultados rápidos. La fe madura comprende el tiempo de la siembra. Cada acción correcta, cada decisión fiel, cada paso dado con integridad es una semilla, y ninguna semilla honesta se pierde. Avanzar con Dios es desarrollar una ética interna sólida.
Usted hace lo correcto no porque lo estén observando, sino porque es coherente con quien usted es. Esa coherencia construye una fortaleza que no depende de circunstancias externas, y cuando llegue el reconocimiento, usted tendrá la madurez para sostenerlo. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a trabajar en la oscuridad sin perder la fe en la luz. Hay procesos que se forman lejos de los reflectores, lejos del escenario, y son esos procesos los que preparan a la persona para manejar la visibilidad sin perder el equilibrio. Si este mensaje le está ayudando a mantenerse firme cuando nadie lo ve, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos fortaleciendo la fe práctica para caminar con integridad, constancia y propósito. Caminar con Dios le enseña que la verdadera recompensa no siempre es externa. Muchas veces es interna: paz, claridad, carácter, fortaleza emocional. Y esas recompensas no se compran ni se improvisan. Se construyen con constancia. Avanzar sin detenerse también implica renunciar a la necesidad de aprobación constante. Cuando usted deja de vivir para agradar, empieza a vivir para cumplir. Y en ese cambio, la fortaleza se vuelve estable, no fluctuante. Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que el esfuerzo fiel siempre produce fruto, aunque no siempre en el momento esperado. La fe no es impaciencia, es confianza sostenida. Siga avanzando incluso cuando el camino parece silencioso. Siga sembrando incluso cuando no ve resultados. Siga siendo fiel incluso cuando nadie aplaude. Porque Dios ve, Dios forma y Dios fortalece. Y mientras usted no se detenga, aún en lo invisible, la fortaleza seguirá creciendo dentro de usted, preparándolo para lo que aún no ve, pero que llegará en el momento correcto. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar cuando la carga emocional se vuelve pesada. Hay momentos en la vida en los que el cansancio no viene del cuerpo, sino del corazón y de la mente. Preocupaciones acumuladas, responsabilidades constantes, expectativas no cumplidas y heridas no resueltas pueden hacer que avanzar se sienta abrumador. Caminar con Dios es aprender a seguir adelante, aun cuando el peso interior es grande. Muchas personas se detienen no porque no tengan fuerza física, sino porque están emocionalmente saturadas. Y ese tipo de cansancio es peligroso porque no siempre se nota. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a descargar lo que no les corresponde cargar solos. La fortaleza no consiste en soportarlo todo sin ayuda, sino en saber dónde colocar el peso. Avanzar con Dios implica aprender a soltar culpas que no sanan, preocupaciones que no controlan y pensamientos que no edifican. La mente, cuando se sobrecarga, debilita el avance. Caminar con Dios es entrenar la mente para descansar en la confianza, no en la preocupación constante. Si en este momento se siente emocionalmente cansado pero sigue avanzando, escriba en los comentarios: Dios renueva mis fuerzas. Reconocerlo es un acto de fe consciente. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a procesar las emociones sin permitir que gobiernen las decisiones. Las emociones son reales, pero no siempre son guías confiables. Usted puede sentirse triste y aún así avanzar. Puede sentirse frustrado y aún así perseverar. La fortaleza no es ausencia de emoción, es dominio interno. Avanzar sin detenerse también implica aprender a perdonar. El resentimiento es una de las cargas emocionales más pesadas que existen. Detiene el avance, consume energía y distorsiona la visión. Caminar con Dios es comprender que perdonar no es justificar, es liberarse, y esa liberación restaura la fuerza interior. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a encontrar descanso sin abandonar el camino. El descanso espiritual no es huir, es renovar. No se trata de desaparecer, sino de realinearse. Cuando usted descansa correctamente, vuelve al camino con mayor claridad y fortaleza. Si este mensaje le está ayudando a reconocer y manejar el cansancio emocional, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen el interior para enfrentar la vida con equilibrio y fe. Caminar con Dios le enseña que no todo tiene que resolverse hoy para seguir avanzando. Algunas cargas se alivian con el tiempo, otras con la confianza y otras con la entrega. Usted no necesita tener todo claro para dar el siguiente paso. Necesita la disposición de no detenerse. Avanzar con Dios es aprender a avanzar ligero,
No porque no haya peso, sino porque ha aprendido a no cargar solo. Y esa dependencia consciente es una fuente profunda de fortaleza. Dios fortalece a los que no se detienen porque el avance mismo produce sanidad. La inmovilidad prolonga el dolor, el movimiento con fe lo transforma. Cada paso dado, aun con lágrimas, es un paso que libera. Siga avanzando, aun cuando el corazón esté cansado. Siga caminando, aun cuando la mente esté saturada, porque Dios no fortalece a los que se rinden por agotamiento emocional. Dios fortalece a los que siguen adelante confiando, entregando y avanzando. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a avanzar cuando el futuro es incierto. La incertidumbre es una de las mayores pruebas para la fe, porque confronta directamente nuestra necesidad de control. La mente humana quiere garantías, quiere mapas claros, quiere seguridad absoluta. Pero caminar con Dios es aprender a avanzar aun cuando el camino no está completamente definido. Muchas personas se detienen no porque el presente sea imposible, sino porque el futuro es incierto. Se paralizan preguntándose, ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo más de lo que gano? Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que la seguridad no está en conocer el futuro, sino en confiar en quien camina con usted. Avanzar con Dios implica aceptar que no todo será predecible, y eso no es una debilidad del camino, es parte de su grandeza. La fe no elimina la incertidumbre, pero sí elimina la parálisis que produce. Usted puede no saber exactamente cómo terminará todo, pero sabe que no está caminando solo. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a vivir un día a la vez. La ansiedad nace cuando intentamos vivir hoy los problemas de mañana. Caminar con Dios es aprender a enfocarse en el paso presente. Hoy tiene fuerza para hoy. Hoy tiene claridad para hoy. Mañana traerá su propia provisión. Si el futuro le genera ansiedad pero aún así sigue avanzando, escriba en los comentarios, confío aunque no vea. Esa declaración fortalece su mente y su espíritu. Avanzar sin detenerse también implica renunciar a la ilusión de control total. Muchas veces queremos avanzar solo si tenemos la certeza de que nada saldrá mal. Pero esa certeza no existe. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a confiar más en su guía que en su propio cálculo. Caminar con Dios desarrolla una valentía tranquila. No una valentía impulsiva, sino una valentía serena que dice, no lo entiendo todo, pero sigo. Esa valentía es profundamente transformadora, porque libera energía mental que antes estaba atrapada en la preocupación. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles esperanza práctica. No una esperanza ingenua, sino una esperanza activa que se expresa en acciones diarias. Usted sigue preparándose, sigue trabajando, sigue creciendo, aún sin tener garantías visibles. Esa esperanza sostenida es una fuente poderosa de fortaleza. Si este mensaje le está ayudando a enfrentar la incertidumbre con más fe y menos miedo, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos construyendo una mentalidad firme para avanzar en medio de la vida real, con sus preguntas y desafíos. Avanzar con Dios es entender que el futuro no se revela de una sola vez. Se revela paso a paso, decisión a decisión. Y cada paso dado con fe aumenta su capacidad de confiar para el siguiente. Así se construye una fortaleza progresiva, no instantánea. Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que muchas de las mejores cosas de la vida nacen en escenarios inciertos. Si todo estuviera garantizado, no se necesitaría fe. Y sin fe, no hay crecimiento profundo. Siga avanzando aunque no tenga todas las respuestas. Siga caminando aunque el panorama no esté claro. Siga tomando decisiones alineadas con propósito, aunque el resultado final aún no se vea. Porque Dios no fortalece a los que esperan certeza absoluta para moverse. Dios fortalece a los que avanzan confiando, aún en la incertidumbre. Y mientras usted siga caminando, aún sin ver todo el camino, la fortaleza seguirá creciendo dentro de usted, preparándolo para el futuro que hoy todavía no comprende, pero que llegará en el tiempo correcto.
Dios fortalece a los que no se detienen llevándolos a un punto profundo de transformación interior, donde ya no avanzan solo por necesidad, por miedo o por deseo de recompensa, sino por convicción madura. Este es el nivel más alto del camino, cuando seguir adelante deja de ser una lucha constante y se convierte en una identidad. Usted ya no se pregunta cada día si va a continuar, usted continúa porque es quien ha decidido ser. En esta etapa, avanzar con Dios significa caminar desde la certeza interna de que rendirse ya no es una opción válida, no porque no exista el cansancio, la dificultad o la duda, sino porque usted ha comprendido algo fundamental. Detenerse duele más que continuar. Detenerse lo desconecta de su propósito, lo fragmenta por dentro y lo deja atrapado en preguntas sin respuesta. Avanzar, en cambio, aunque sea difícil, lo mantiene alineado, íntegro y en crecimiento. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a vivir con una visión a largo plazo. Ya no se trata solo de superar esta etapa, este problema o este desafío puntual. Se trata de la persona en la que usted se está convirtiendo. Cada paso que da, cada decisión que sostiene, cada momento en el que no abandona, está formando una versión más firme, más sabia y más estable de usted mismo. Muchas personas nunca llegan a este nivel porque abandonan justo antes. Se cansan cuando ya estaban desarrollando la resistencia real. Se detienen cuando la fortaleza estaba a punto de consolidarse. Caminar con Dios es entender que los mayores cambios no siempre vienen con señales visibles, sino con una paz interna que se vuelve inquebrantable. En este punto, Dios fortalece a los que no se detienen ayudándoles a confiar en su transformación interna más que en las circunstancias externas. Usted ya no necesita que todo salga bien para estar bien. Su estabilidad no depende del entorno, de las personas o de los resultados inmediatos. Depende de su conexión, de su convicción y de su decisión diaria de seguir caminando. Avanzar con Dios aquí implica aceptar que el camino nunca fue solo para llegar a un lugar, sino para convertirse en alguien. Y cuando usted entiende eso, deja de medir su vida solo por logros visibles, y empieza a valorar profundamente la fortaleza interna que ha desarrollado. Esa fortaleza no se pierde, no se la pueden quitar y no depende de nada externo. Si ha llegado a un punto donde siente que, pase lo que pase, no piensa detenerse, escriba en los comentarios, no me detengo. Esa declaración no es orgullo, es identidad formada. Dios fortalece a los que no se detienen llevándolos a una fe adulta, una fe que no necesita pruebas constantes, que no se quiebra ante la demora, que no se apaga con la dificultad, una fe que entiende que Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre fortalece al que sigue caminando dentro de ellas. Avanzar en este nivel significa que usted ya no huye del proceso, lo acepta, lo honra y lo utiliza, sabe que cada desafío todavía presente tiene algo que enseñarle, algo que refinar, algo que fortalecer. Ya no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender aquí? Y ese cambio de pregunta transforma completamente la experiencia. Dios fortalece a los que no se detienen dándoles una autoridad interior silenciosa. Usted ya no necesita demostrar nada, no necesita compararse, justificarse ni explicarse. Su constancia habla por usted, su paz habla por usted, su avance continuo, incluso en silencio, habla por usted. Si este mensaje ha acompañado su proceso y siente que está creciendo desde adentro, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que no solo motivan por un momento, sino que forman carácter para toda la vida. Caminar con Dios en este punto también significa convertirse en inspiración sin buscarlo. Otros empiezan a observar su constancia, su calma, su manera de enfrentar la vida. No porque usted predique con palabras, sino porque su ejemplo comunica. Y eso ocurre cuando la fortaleza ya no es forzada, sino natural. Dios fortalece a los que no se detienen porque, al final del camino, no solo reciben resultados externos, sino algo mucho más valioso: coherencia interna. Usted se convierte en alguien que confía, que persevera y que avanza sin traicionarse. Y esa coherencia es una de las mayores bendiciones que una persona puede experimentar. Avanzar con Dios ya no se siente como una carga constante, sino como una dirección clara. Incluso en los días difíciles, usted sabe que seguir es la decisión correcta. Incluso en la incertidumbre, usted camina con paz. Incluso en el cansancio, usted no se abandona.
Dios fortalece a los que no se detienen hasta que un día miran atrás y comprenden que todo el camino, cada paso, cada lucha y cada decisión de no rendirse, los estaba formando para algo mayor. Y entonces entienden que la verdadera victoria no fue llegar, fue no haberse detenido nunca. Siga avanzando, no porque sea fácil, no porque todo esté claro, sino porque Dios sigue fortaleciendo a los que no se detienen. Y mientras usted continúe caminando, su vida seguirá creciendo en profundidad, en firmeza y en propósito. Dios fortalece a los que no se detienen llevándolos a comprender el verdadero sentido de la resistencia espiritual. No es endurecer el corazón, sino ampliarlo. A este nivel del camino, usted ya no avanza solo para sobrevivir, avanza para servir, para impactar y para dejar huella. La fortaleza que Dios construye en quienes no se detienen no es egoísta, es expansiva, madura y consciente. Cuando una persona ha caminado lo suficiente con Dios, descubre que su perseverancia ya no es solo para sí misma. Su constancia se convierte en refugio para otros, su estabilidad se convierte en guía. Su manera de no rendirse transmite esperanza incluso sin palabras. Dios fortalece a los que no se detienen porque sabe que, tarde o temprano, esa fortaleza será necesaria para levantar a otros. Avanzar con Dios en este punto implica aprender a cargar responsabilidad sin perder paz. Ya no se trata únicamente de su proceso personal, sino de cómo su crecimiento influye en su entorno. Muchas personas se detienen cuando empiezan a sentir el peso de la responsabilidad, pero Dios fortalece a los que no se detienen dándoles una capacidad mayor para sostener sin quebrarse. Esta fortaleza no nace del control, nace de la confianza. Usted entiende que no tiene que salvar a todos, ni resolverlo todo, ni cargar con lo que no le corresponde. Caminar con Dios le enseña a dar lo mejor de sí sin agotarse emocionalmente, porque ha aprendido a depender más de Dios que de sus propias fuerzas. Dios fortalece a los que no se detienen enseñándoles a mantenerse firmes incluso cuando otros se apoyan en ellos. Esto requiere una base interna sólida. Si su fortaleza fuera superficial, colapsaría bajo la presión. Pero cuando la fortaleza ha sido construida paso a paso, caída tras caída, decisión tras decisión, se vuelve estable y confiable. Si siente que su proceso ya no es solo para usted, escriba en los comentarios, sigo firme para seguir creciendo. Reconocerlo fortalece su sentido de propósito. Avanzar sin detenerse aquí también significa aprender a administrar la energía. Usted ya no se desgasta en luchas innecesarias, en discusiones improductivas o en batallas que no le corresponden. Dios fortalece a los que no se detienen afinando su discernimiento. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo soltar. Caminar con Dios le enseña que no toda resistencia es espiritual. A veces, soltar es más fuerte que insistir. A veces, avanzar significa cambiar de estrategia sin abandonar el propósito. Y esa flexibilidad madura es una señal clara de fortaleza auténtica. Dios fortalece a los que no se detienen mostrándoles que la verdadera influencia nace del ejemplo constante. No de discursos largos, no de promesas grandiosas, sino de una vida coherente. Usted se convierte en prueba viviente de que perseverar vale la pena. Si este mensaje sigue aportando claridad y profundidad a su camino, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos formando una mentalidad sólida, una fe práctica y una fortaleza que se sostiene en el tiempo. Avanzar con Dios en este nivel también implica aceptar que habrá nuevas pruebas, pero ya no se viven con desesperación. Se viven con sobriedad, con calma, con una confianza aprendida. Usted sabe que ya ha atravesado mucho y que no se detuvo. Esa memoria interna se convierte en una fuente constante de seguridad. Dios fortalece a los que no se detienen hasta convertirlos en personas confiables. Confiables en carácter, en palabra, en constancia. Personas que no desaparecen cuando las cosas se complican. Personas que permanecen cuando otros se van. Y esa confiabilidad es una de las mayores bendiciones que una persona puede ofrecer al mundo. Avanzar con Dios ya no es una lucha diaria por no rendirse, es una elección firme que se renueva con serenidad. Usted no vive huyendo del dolor, vive atravesándolo con sentido. No vive esperando condiciones ideales, vive creando estabilidad interna en cualquier condición. Dios fortalece a los que no se detienen porque entiende que, al final, no solo están construyendo su propia vida, están construyendo un legado invisible pero poderoso, un legado de fe, de constancia y de integridad.
Y mientras usted siga caminando, incluso cuando ya ha caminado mucho, incluso cuando el cansancio aparece de otra forma, la fortaleza seguirá creciendo, porque Dios nunca deja de fortalecer a los que deciden una y otra vez no detenerse.